Recording is on. ¿Quién está grabando, chicos? Gutiérrez, Andrea, ahí aparece. Ahí está, dale. A ver, fíjate si ahí te llega. Ahí llegó perfecto, listo, gracias. De nada. Bueno, chicos, no se olviden de poner el presente. Ah, está, ya pusieron. Muy bien. Bueno, vamos. Todos pudieron... tengo que subir yo entonces esto. El trabajo con los cuadros y demás, ahora los reviso y se los subo al foro. Ahí en el foro ustedes lo pueden ver, ¿no? Si yo lo pongo en foro de los trabajos prácticos, sí, ¿no? Sí, creo que sí, Andrea. Bueno, entonces se los voy a ir subiendo al foro para que también los reviso y ustedes lo tienen todos. Así todos tienen el trabajo hecho por los otros equipos. Los que tuvieron que hacer el cuadro, ¿les resultó difícil hacerlo? Tenían unos videos muy buenos que les subí. Por lo menos sí, fue un poco extenso, nos costó Sí. bastante. No, una cosa que sea extenso y que lleve todo un tiempo de elaboración, otra cosa que sea difícil, que no encuentren información. O sea, una cosa que sí, mirá, tengo que mirar y leer y buscar, y otra cosa es que no encuentren nada y que no sepan cómo hacerlo. Pero tenían ahí dos videos muy buenos para hacerlo también. Hubo 2 o 3 suturas nomás que no encontrábamos datos como de la capilaridad o de la flexibilidad o la memoria, pero después el resto de las cosas casi todo estaba. Ah, bien, bárbaro. Bueno, yo quise anoche ver los trabajos y la plataforma estaba caída y no podía entrar. Así que después los miro y se los subo también ahí al foro para que todos los tengan para el examen. ¿Alguna duda con respecto a esos temas? ¿No? Los que veo con cámara, no. No, profe. Bueno, hoy vamos a tener una clase un poco más larga, vamos a ver sondas, drenajes y anestesia, ¿sí? Así terminamos con los dos temas grandes que tienen de lo que es previo para el próximo examen, y después todo lo que es preparación de óbito y demás, eso es algo mucho más sencillo y más rápido de hacer, más que nada también toda la parte de anatomía patológica, que es saber cómo prepararlo y en qué bolsa se tiene que ir, en qué envoltorio tiene que ir, dependiendo de qué tipo de anatomía se extraiga del paciente, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar porque tenemos bastante hoy. Esperen que les comparto. Vamos a hacer algo primero antes. ¿Ustedes todos vieron el video que estaba en la pestaña de sondas y drenajes? Porque tengo que contar con eso. No, yo no lo vi. Bueno, vamos entonces a verlo. Para que sea más fácil después la explicación, ¿sí? Si no, voy a empezar a hablar y no les voy a dar definiciones y no van a terminar de entender. Esperen. Acá. ¿Ven? ¿Lo ven ahí? Sí, profe. Bueno, no sé si ustedes lo van a tener con audio. Sí, colocación de sonda vesical. Hola, Sí, soy José Manuel. ¿Se escucha? Del Hospital Universitario Quirón de Pozuelo. Sí. Voy a presentaros la técnica del sondaje vesical. El material que vamos a utilizar... Bueno, esto vamos a diferenciar una cosa. Una cosa son las sondas, ¿sí? Y después tienen otro que es los drenajes. Esto es sonda, ¿sí? Esta sonda va a ir a la parte de la vejiga, ¿sí? Miren, ¿ven? Es todo de material flexible, ¿sí? Y van siempre en cavidades, por ejemplo, en vejiga y en estómago. Esas son las sondas. Y después tenemos los drenajes, que lo vamos a ver aparte,
que es cuando el drenaje puede ser aspirativo o no, pero va a extraer, ¿sí?, todo lo que es líquidos o pus, o lo que va a hacer es sacar ese tipo de líquido que no tiene que estar ahí, que es, ¿cómo se llama? Que sería como después de una cirugía, por ejemplo. Pero las sondas lo que van a hacer es sacar todo lo que es algo natural del organismo, por ejemplo, la orina, por ejemplo, un contenido gástrico, ¿sí? Por eso la diferencia entre sondas por un lado y drenajes por otro. Si podemos decir, no, la función es la misma, sacar líquido, sí, pero ¿qué pasa? Tanto en lo que es sondas va a ser de contenido de estómago o contenido de vejiga. En cambio, los drenajes se pueden colocar en distintos lugares del cuerpo y es para, vuelvo a utilizar la palabra, pero es para drenar, es para sacar una cantidad de pus o de líquidos que se produjeron en ese lugar, en esa parte del cuerpo, en ese tejido, que no tendría que estar ahí, ¿sí? Es como es retirar la reacción inflamatoria de ese tejido, ¿sí? Bien, acá le vas a mostrar qué es lo que se utiliza, ¿sí? Los guantes estériles, jeringa. Sí, vamos a ver qué nos explica acá el señor. Guantes de examen, guantes estériles, clorexidina 0,5 acuosa, solución hidroalcohólica para manos, jeringa de 10, agua destilada, lubricante, gasas y paños estériles y una sonda vesical del calibre adecuado. A continuación, vamos a realizar la técnica en el varón. Después de ponernos unos guantes de examen, nuestro ayudante nos abre unas gasas estériles. Sujetando con ellas el pene, nuestro ayudante echa clorexidina 0,5 acuosa en el meato uretral. Continuamos con el procedimiento bajo técnica estéril. Para ello, usando solución hidroalcohólica, haremos un lavado de manos. La técnica de lavado de manos se ve en otro vídeo de este mismo ebook. Ahora abrimos unos guantes estériles y montamos un campo estéril. A ver, capaz que en el Usando hospital de lo nuevo ven de otra manera, gasas ¿no? La estériles, colocación de campos y demás. ponemos el O ni pene siquiera a veces lo usan. Pero lo que quiero que vertical vean es y vamos eso, ¿ven? introduciendo la sonda. Miren cómo va la sonda. ¿Ven? Que es un Hasta que material notemos flexible. una resistencia, en ese momento pasamos el pene. ¿Por qué se deja esta bolsa? Para que si viene orina, ¿sí?, quede acá en la bolsa y no moje todo lo que es las piernas y el campo, los campos que están colocados, ¿sí? Pene horizontal para salvar la segunda curvatura de la uretra y retiramos la funda de la sonda. Fíjense en que acá tienen dos vías, ¿sí? Y van a ver para qué se utiliza cada una, ¿sí? Una, esta naranja, ¿sí?, va a colocar una jeringa con solución fisiológica, se va a insuflar un balón, que después les voy a mostrar cómo es. Y por acá, por es donde va a salir la orina, que va a ir conectado a una bolsa colectora, que se llama bolsa de Forlano, o colectora de orina, y es la típica bolsita que vemos en una persona que tiene colocado esto. ¿Sí? Que ven que a veces van caminando con una bolsita llena de orina. Bueno, esa es la bolsa colectora, bolsa de Forlano. Nuestro ayudante nos facilita ahora una jeringa de 10 mililitros de agua bidestilada. Con la que inflaremos el balón. Ejerciendo una sobretracción, dejamos la sonda enclavada. Vamos a realizar ahora la técnica de sondaje vesical femenino. De nuevo, con guantes de examen y con la ayuda de una persona y gasas estériles, separamos los labios para poder realizar desinfección
del meato uretral externo. Ahora ya, bajo técnica estéril, continuamos. Haremos unos guantes estériles. Y unos paños estériles. Cuando llueven las gasas, volvemos a aplicar clorexidina acuosa en el meato uretral. Sonda vesical. Y lubricante. Fíjense que el lubricante se lo pone en la palma de la mano, que eso es gel, silocalina en gel. La uretra femenina es más corta que la masculina, con lo cual no suele ser necesario introducir tanto la sondaja. De nuevo usaremos una jeringa de 10 y agua bidestilada para llenar el balón. Fíjense que ahí también lo colocan en la vía amarilla, perdón, la vía naranja, ahí para que se va a inflar un globo en la punta de la sonda y eso queda clavado en la vejiga. Con una sola tracción, la ¿Sí? sonda queda anclada. Recuerden de colocarle en el que falta, o sea, en la otra vía, ¿cómo se llama? La sonda, la bolsa colectora, ¿sí? Y luego nosotros acá lo que usamos es una técnica en la colocación ¿cómo se llama? La sonda vesical en hombres, una jeringa también de 20 llena de silocaína, no que se lo pone en la palma de la mano y lo pasa, ¿sí? Sino que directamente toman el pene y por el orificio colocan la jeringa de 20 y ahí por adentro colocan la solución, perdón, la silocaína en gel, ¿sí? Esto sería una jeringa de 20, así vienen, ¿sí? Vienen así cerradas. Todo, como yo les digo, trae su abre fácil, digamos. Entonces esto se abre de esta manera, las jeringas, y de esta manera yo lo tengo estéril. Y así lo entrego, ¿sí? A la persona que tiene los guantes estériles. ¿Ven? Y esto es una jeringa de 20. Hay de distintas medidas. Y esto es lo que va a hacer la persona que va a estar colocando la sonda vesical, si es el hombre, saca el émbolo, ¿sí? Y coloca la silocaína. Bueno, no pensaba hacerlo ahora, denme un segundo. A ver si lo cojo. Ven, nosotros usamos esto como silocaína, ¿sí? Estos pomitos como si fuera el del dentífrico, ¿sí? Esto se abre. Acá tienen una tapa metálica. Esta tapa metálica se abre con la parte de atrás, ¿sí? De la tapa, ¿vieron que acá viene enroscada? Bueno, acá en la parte de afuera trae como una punta. No sé si lo llegan a ver ahí, ¿ven? Con esto coloco acá, aprieto, ¿sí? Y se me hace el orificio de esta tapita metálica. Entonces, yo estoy circulando, la persona que está colocando la sonda vesical le va a sacar el émbolo a la jeringa, ¿sí? Por acá yo aprieto a distancia y lleno la jeringa con la
silocaína en gel. Esto es un gel, ¿sí? Con anestésico. Una vez que llene más de la mitad de la jeringa, la persona que tiene la jeringa va a colocar el émbolo, lo pone para arriba para que no se caiga el gel, aprieta así, ¿sí? Toma el pene como vimos en el video y coloca por el orificio y ahí se ingresa la silocaína, ¿sí? La silocaína en gel. Ese es un procedimiento que se hace acá que no se mostró en ese video, pero para que tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar específicamente de lo que son sondas y drenajes, ¿sí? Vamos a ver la parte teórica. A ver, vamos a ver otra cosa, a ver si puedo encontrarlo. Bueno, vamos a ver arrancar con la parte teórica. ¿Lo ven ahí? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Sí, profe. Bien, entonces, ¿qué son las sondas? ¿Qué es lo que yo les estaba diciendo la diferencia? Una cosa es una sonda y otra cosa es un drenaje. La sonda, entonces, es un instrumento cilíndrico largo y delgado que se introduce en una cavidad o conducto, ¿sí? Para explorar las cavidades, extraer o introducir sustancias, ¿sí? Entonces, es más que nada que se introduce este tipo de sonda en cavidades, ¿sí? Como la cavidad de la vejiga, como la cavidad del estómago. Existen distintas variedades, ¿sí? Y pueden ser de goma, de silicona, de látex. Cada vez los materiales van siendo mucho más delicados con el cuerpo, entonces no generan ni reacciones alérgicas, son mucho más flexibles, ¿sí? No se rompen porque capaz que uno con la tracción puede generar alguna ruptura. Y tenemos también que se miden de distintas maneras, ¿sí? No es lo mismo que nosotros hablamos de centímetros. Lo que vamos a usar dentro de lo que es sondas es una unidad que se llama French, que equivale a 0,3 milímetros de diámetro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una sonda de 18 French, de 18 French va a tener un diámetro de 6 milímetros de diámetro. ¿Mm? Esa va a ser la unidad que vamos a utilizar para las sondas, ¿sí? El French. Entonces, no voy a poder pensar de que si me piden una sonda número 16 o 14 que tiene ese diámetro, ¿sí? Eso lo voy a tener que dividir por 0,33. Y me va a dar que una sonda, como dice acá el ejemplo, de 18 French, va a tener un diámetro de 6 milímetros, ¿sí? Y luego tenemos los tipos de sondas con las cuales vamos a trabajar. ¿Qué va a ser? Puede ser una sonda nasogástrica, ¿sí? Es una sonda que va a ir desde la nariz, ¿sí? Hasta el estómago. Una sonda también nasoenteral que puede llegar hasta, mucho más larga, que puede llegar hasta parte del intestino. Una sonda Foley, que es la que vimos recién, que es la sonda que vamos a colocar en la cavidad de la vejiga. Y la sonda rectal, ¿sí? Estas son los 4 tipos de sondas que tenemos. Las más usadas, ¿cuáles son? La nasogástrica y la sonda Foley o la sonda uretral, ¿sí? Que son las más conocidas, las que más se utilizan, ¿no? Dentro de la sonda nasogástrica
vamos a ver qué es este tubo que se coloca puede ser por la nariz o puede ser también por la boca que lo ingresan, ¿sí? Una sonda nasogástrica o orogástrica. Recordando terminología, puede ser nasogástrica, que ingresa por nariz hasta el estómago, o orogástrica, que entra por la boca y llega hasta el estómago, ¿sí? Esto lo hace mucho anestesia. Anestesia cuando estamos dentro de la cirugía, pueden estar colocando cualquiera de estas dos opciones, o naso u orofaringio. ¿Cómo va a ser la medida? ¿Cómo lo van a tomar? ¿Sí? Va a ser también un tubo, ¿sí?, de silicona, y lo van a medir desde el apéndice sifoides, que está acá, hasta el lóbulo de la oreja del paciente, y del lóbulo de la oreja hasta la nariz, ¿sí?, o hasta la boca. Y acá van a colocar la medida, ¿sí?, van a tomar el largo, y acá esto hacen una marca. Y saben que la sonda tiene que ingresar hasta esta altura, ¿sí? Van a ingresar la punta de la sonda por la nariz o por la boca, van a empezar obviamente van a utilizar también silocaína en jalea, van a ir progresando, ¿sí? Lo van a ir introduciendo por la nariz o por la boca hasta esta medida que tomaron. Luego ahí van a aspirar con una jeringa para ver que venga jugo gástrico, ¿sí? O lo que sea lo que contenga la cavidad en el estómago, ¿sí? El líquido que contenga el estómago. ¿Qué características tienen? ¿Sí? Las sondas pueden ser de caucho de plástico, ya ahora últimamente son todas, les comentaba, o de plástico de silicona, ¿sí?, o de látex. Y tiene dos perforaciones, dos luces, tiene dos perforaciones o dos luces, una en la entrada y otra en la salida, o sea que ustedes van a ver que esa sonda va a tener, hablando mal y pronto, un agujero en los dos extremos, ¿sí? Uno va a ser para conectar en la parte externa y otro en la parte interna, que va a quedar adentro, en este caso del estómago, donde va a poder ingresar, donde va a poder pasar todo el líquido gástrico. Los calibres pueden de ser entre 8 y 14 French y tienen una longitud de 90 centímetros de largo, ¿sí? Está como para que pueda hacerlo en cualquier tipo de persona, siempre y cuando midiendo, ¿sí?, como les decía acá, ¿sí?, todo lo que son las medidas. No es lo mismo lo que yo puedo medir, ¿sí?, el largo que voy a necesitar de sonda nasogástrica, que mido 1,56, a una persona que mide 1,80, 1,90, ¿sí? O en pediátricos y neonatos, ni hablar de esos, que hay especiales, hay calibres especiales, porque todo lo que son sondas y drenajes, también por los calibres se van a dividir para adultos, para pediátricos y para neonatología. ¿Por qué? Porque va a haber una diferencia entre el calibre y la longitud. Muy bien, ¿cuándo se indican entonces las sondas nasogástricas? Cuando nosotros tenemos un paciente con alteración para deglutir, por ejemplo, ¿sí? Otro de los fines es para extraer el contenido gástrico. Muchas veces la persona hay que operarla sí o sí, por ejemplo en guardia, y no puedo esperar las horas de ayuno, porque los tengo que operar porque me está entrando como una urgencia y una emergencia. Entonces, lo que se hace por una precaución es vaciarle el estómago. ¿Para qué? Para que no se broncoaspire. Entonces, ¿qué van a hacer los anestesiólogos? Esto, van a colocar una sonda nasogástrica y van a con esto vaciar el contenido del estómago, ¿sí?, el contenido gástrico. También se puede dejar, ¿sí?, como posoperatorios en pacientes operados con distensión de abdomen, o sea, con un abdomen que la musculatura no contiene, ¿sí? Y como les decía, también para mantener el estómago libre de secreciones durante y después de las cirugías, más que nada gastrointestinales. Luego también lo que tenemos son dos tipos de sondas nasogástricas. Ven que van a depender de acá, que pueden ser sondas Foucher o
Faucher, según como lo quieran nombrar, y va a tener el calibre un poco más grueso. Tienen un solo orificio distal y una sola luz. Son poco flexibles, pueden ser opacas, algunas también transparentes. A nosotros lo que nos conviene es que sean transparentes para ver qué tipo de líquido está viniendo, ¿sí? El extremo proximal es más grande que el de otras sondas, ven que se va agrandando y tiene varias fenestraciones, ¿sí? Dentro de la punta distal, acuérdense que distal es lo más lejos, va a ser el orificio que va a quedar por fuera de la boca. Y las fenestraciones van a estar en la punta proximal, en la que va a estar adentro del estómago, donde tienen un orificio como todo tubo y a su vez estas fenestraciones, ¿sí?, que son orificios en los costados de la sonda. ¿Para qué? Para poder tomar mucho más líquido. Tenemos la sonda de Levin, que es también para la colocación de sonda nasogástrica, es la más común, la de Levin. Es la que van a encontrar seguramente en el hospital. Sí, también es un poco más, van a ver que tienen distintos tipos de dureza y de flexibilidad, ¿sí? Si ustedes van a ver una sonda vesical, van a ver que la sonda vesical es mucho más flexible, la vieron en el video. Y también tienen un video de sonda nasogástrica, van a ver que ese tipo de sonda es un poquito más rígida. ¿Para qué? Porque tiene que pasar por estructuras del cuerpo un poco más fuertes que lo que hace una sonda vesical, por eso es un poco más rígida, pero no deja de ser flexible y de un material que no daña todo lo que son las estructuras por donde va pasando. También tiene en el extremo distal varios orificios, ¿sí?, uno central, y después tienen distintos colores. Los colores van a ir indicando qué cantidad de French tiene esa sonda, ¿sí? Entonces, ya está automatizado. Una sonda de color verde va a tener tanta cantidad de French, entonces yo ya sé que voy a usar esa, o naranja, o azul, o verde, ¿sí? Cada color va a corresponder a una cantidad de French. Vamos a saber el diámetro que tiene, si es más fina, más gruesa. Esto es el dibujo que les venía comentando, donde tienen acá, esto es lo más importante que a mí me interesa, que son las fenestraciones. Esto es lo que son las fenestraciones. Esto es lo que queda dentro del estómago y tiene un orificio central y luego en los laterales tiene estas fenestras o fenestraciones. Lo más importante también que estas puntas son romas, ¿sí? Son puntas romas. Y acá tienen lo que es el adaptador para colocar la jeringa, la bolsa colectora. Fíjense en acá los colores, ¿sí? Esta de abajo es muy similar a la que vamos a ver en el hospital. Estas son más específicas. Estas de látex, por ejemplo. Estas ya más de goma. ¿Mm? Luego tenemos este tipo de sondas que son las de Salem, que no la vamos a ver tanto. Son muy similares a la de Levin y siguen teniendo lo mismo, ¿sí? Es también para extraer contenido gástrico, ¿sí? También puede ser por una aspiración y acá la aspiración la podemos hacer con la jeringa, ¿sí?, cuando la colocamos cerrada y aspiramos, o puede ser de que coloquemos directamente aspiración continua, que sería el aspirador central, ¿sí?, la aspiración central. Luego acá la diferencia con la sonda nasoenteral, que es lo que yo les decía, en vez de quedar la sonda acá en el estómago, la progresan, o sea, la empujan un poco más y queda a la altura de los intestinos. Esto, o sea, pasando del duodeno hacia parte de intestino. Se coloca bajo rayos, ¿sí?, para ver a dónde queda ubicado, y la mayoría de las veces se utiliza esto, la sonda nasoenteral, para pasarle la alimentación parenteral, que son esos, es líquido, ¿sí?, es como si fuera un suero, ¿sí?, para que tengan una idea,
pero es más viscoso y obviamente tiene toda una fórmula, este líquido que va a ser como el alimento que no puede tragar, no puede comer el paciente. ¿Sí? Para la alimentación enteral lo van a usar esto. ¿Sí? Las características también es muchísimo más flexible. ¿Sí? El calibre es de 8 a 14 French, tiene una longitud más larga, miren, más de 1 metro. ¿Sí? Y también puede traer una guía un poco más rígida pasando por dentro de la sonda para poder introducirla más pasando el duodeno. ¿Mm? También tienen acá, parece como una guía de suero, algunos ya vienen incorporados y otros no, otros hay que colocarlos para pasar este líquido. Y luego tenemos los que son las sondas vesicales, que es lo que vimos del video. Pueden tener una vía o 2 vías, ¿sí? Son semirrígidas, son temporales. Pueden usarlo durante la cirugía y después sacarla, o puede ser de que terminada la cirugía la dejen por un tiempo, o que esté en terapia intensiva y que todavía lo siga teniendo por varios días. Si no, luego se le puede llegar a hacer, si ya pasan meses, se le llega a hacer una talla vesical. Y estas, las que son de única vía, es como si fuera una vía, una sonda nasogástrica que tiene nada más que en la parte de exterior un solo orificio, ¿sí? Como esta, como la veíamos acá, que no son las más, lo que tenemos en el hospital, sino después tenemos la de Foley, como dice acá, que tienen una sonda de 2 vías, ¿sí? Las comunes, que son las Foley, que van a tener una para que salga la orina y otro para inflar el balón y quede ahí autofijado. Y también tenemos las sondas de 3 vías. Así que estas sondas de Foley de 3 vías es la que vamos a usar en todo lo que es cirugías de urología, donde vamos a necesitar lavar constantemente esa vejiga. ¿Qué significa lavar? Es ingresar, ¿sí?, solución fisiológica o agua de irrigación. ¿Para qué? Para ir lavando esa vejiga, llenarla con líquido y que salga, ¿sí?, por otro de las vías. ¿Mm? Por eso dicen que tiene una de las vías va a ir conectada a las bolsas de diuresis, o sea, estas bolsas colectoras, estas bolsas de Forlano. La segunda vía, ¿sí?, va a ser donde se va a colocar el suero fisiológico o agua de irrigación, que puede venir más o menos de 3 litros, ¿sí?, porque es algo constante. Y luego la tercera, donde insuflamos el balón, ¿sí? Se infla el balón en una punta. ¿Ven esto? Estas son las de una sola vía, ¿ven? Que es únicamente ingresa a la vejiga y sale la orina, nada más, no se fija, no nada. Estas son las doble vía, mire, acá tienen una de 2, y acá tiene 3, y acá tiene 3, y acá tiene 2. Y esto, ¿ven estos baloncitos que se insuflan acá, estos globitos? Esto es lo que queda fijo adentro de la vejiga, ¿sí? Pasa cerrado, como lo vieron en el video, ¿sí? Vieron que es todo un solo tuito como si fuera esto. Lo ingresan por el uréter. Cuando llega el uréter a vejiga, o sea que más o menos lo introdujeron hasta altura, si es mujer un poco menos, y una vez que están adentro y que ven que viene orina, que la orina va a salir por este tubo, por este amarillo, ¿sí?, o en este caso en el transparente, ¿sí?, ahí se coloca la conexión con la bolsa colectora, y en este que tiene acá, ven, rojo, 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 es por donde van a colocar la jeringa llena con solución fisiológica para llenar o insuflar este balón. Y esto es lo que queda trabando
en la vejiga. Fíjense en que el balón viene antes de las fenestraciones y el orificio de la parte final de la sonda, ¿ven? No queda por delante, porque si no, no podría pasar la orina. ¿Se entiende, chicos, hasta ahora? ¿Se entiende, chicas? Sí, profe. Profe, ¿Sí? yo, Sí. profe, yo no entendí muy bien lo del balón. O sea, ¿cómo pasa la orina si está...? No, por eso les comento. El balón, fíjate acá, no sé si ves la flechita. ¿Ves el balón? Sí. Bueno, fíjate que acá, ahí, tenés el final de la sonda. ¿Entendés? Entonces la orina va a pasar por acá, por este orificio. Sigue, ¿ves que por acá adentro también tiene el orificio? Ahí tiene el tubo. Sí, sí, ahí lo vi mejor, no veía lo de ¿Sí? adentro, entonces digo, está bien. Claro, no es que no me queda la orina acá. No. Claro, por eso no entendía cómo pasaba para o sea, cómo seguía pasando para adelante. No, fíjate que, a ver, alguno de estos dos, pero no, esto es transparente, ¿ves? Entonces por acá está todo lo que es la sonda, va a pasar todo por acá, la orina, y esto es como si fuera un látex que está sobrepuesto por arriba de la sonda, que se infla aparte. Por eso tenés dos conexiones, o tres, ¿sí? Tenés dos conexiones, que una es la que está toda completa, por donde va a salir la orina, ves que acá también tenés esta puntita, y por arriba, ¿ves? Por acá pasa el aire o la solución fisiológica que tengas en la jeringa y se va a inflar solamente este globo. Pero es por acá, por el medio, sigue teniendo la sonda, ¿sí? Claro, sí, eso era lo que no veía. Está bien, No, gracias. sí, igualmente la foto no es muy chiquita, no hay problema. Igualmente, les comento, me había traído del hospital varias sondas y me las dejé apoyadas en la parte del arsenal y me las olvidé. Pero bueno, si no se los hubiera mostrado acá. Me traje cosas de anestesia, pero ese me lo olvidé. Bueno, seguimos. Según los calibres, más o menos para la mujer se toma entre un 14 y un 16. Recuerden que es 14 y 16 French, ¿sí? Que es el diámetro que yo voy a usar, ¿sí? Para que sea ni muy fino ni muy grueso. Para hombre lo mismo, ¿sí? Entre un 16, 18 hasta un 20. Igualmente, más o menos, casi siempre, perdón, casi siempre se coloca también un 16. Y para niños de 8 a 12 French. Acá están, fíjense en las puntas, también va a ser variado, dependiendo de la sonda, qué punta tenga, si punta Roma, si punta oliva, ¿sí? O flauta. También fíjense en que tienen acá, bueno, ven que ahí tienen las fenestraciones. Y acá es lo que te explicaba, ves que sigue por adentro el tubo y aparte se insufla el balón. Claro, sí, ahí se ve. Acá se ve mejor. ¿Sí? También pueden ser rectas, acodadas. Por general vienen rectas. Tiene que ser algo muy específico, que se necesite Nuro para que te pidan acodado, que sea mucho más específico. Si no, las sondas Foley vienen directamente rectas y romas. También según su dureza, ¿sí? Pueden ser mucho más flexibles, semirrígidas o blandas. Esto va a depender del tipo de cirugía que haga. Las sondas Foley comunes son bastante flexibles, ¿sí? Son las más blandas que tenemos, que son de silicona. Y luego, por ejemplo, podemos necesitar sondas semirrígidas para más que nada para hombres, porque tienen que pasar por la uretra del pene. Y algunos específicos que necesiten, como les decía, o sea, que sean más rígidas en alguna cirugía específica de urología. Luego tenemos otros tipos de sondas, como la Robinson que veíamos acá, que fíjense, es simple, ni siquiera tienen balón. Esto también se usa mucho en pediatría. Dame un segundito. ¿Sí? Una sola punta, tiene dos, una
que va a ir a la parte interior de la vejiga, por acá va a salir la orina y no tiene para la fijación por balón. ¿Sí? Son drenajes temporales cortos, ¿sí? Terminó la cirugía y se lo sacamos. Y, como les decía, también para pediatría o neonatología, y no tienen balón. Luego tienen este tipo de sondas también, que son las Petzer, que ya no se están casi fabricando, pero bueno, pueden llegar a encontrar alguna que se usa más que nada para la talla vesical. Esto es directamente hacer una incisión a la altura más o menos de lo que es el pubis, o un poquito más arriba, y se llega directamente a la vejiga. Fíjense que tampoco tiene balón de autofijación, sino que lo tiene que fijar el propio cirujano con unos puntos. Y es también para drenar la vejiga. Después tenemos la Malecoq, que esta también sería muy similar a la Petzer, pero fíjense que viene en trébol, ven acá que viene ya abierto. La otra era esto, con un capuchón, ¿ven? Es así, acá, por acá tiene los orificios, ¿sí? Pero los orificios los tiene acá pegados. En cambio esta, la Malecoq, tiene acá abierto, ¿ven? En forma tipo de flor. Es quirúrgico, ¿sí? Se coloca por medio de una mini cirugía, se deja suturada con puntos. Más que nada es para pediatría. Esta es la que venimos hablando, la común que nosotros vamos a ver, que lo vamos a ver todos los días en quirófano, son las de Foley, ¿sí? Que son flexibles, fíjense en que son muy maleables. Tienen acá el balón, fíjense que acá tiene el orificio para que salga la orina. Esta en este caso ven que está en punta, no es que tiene el orificio acá abierto como este, ¿sí? Es para poderlo introducir, tiene forma de cono. Esta es una de doble vía, esta es una triple vía. Recuerden que la doble vía es la común para drenar todo lo que es orina. Y esta que es de 3 es para el lavado, ¿sí? En una voy a insuflar el balón, que siempre viene así de esta manera, el formato, con un color. El color refiere a la cantidad de French que tiene. Otro que va a ser por donde va a salir la orina y el otro que es para lavado. ¿Mm? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a colocar en uno el lavado, ¿sí? Voy a lavar y voy a ver que me va a empezar a salir la orina, ¿sí? La mayoría de las veces cuando terminan las cirugías donde se hace este lavado, van a ver que empieza a salir con sangre, con coágulos, con sangre, hasta se puede tapar la sonda, porque salen muchos coágulos y mucha sangre, entonces necesitan hacerle el lavado y tratar de que salga el agua que estamos ingresando, la solución fisiológica o el agua de irrigación, lo más limpia posible. Entonces es algo continuo que se deja por 1 o 2 días. Las características que tienen pueden ser de látex, de silicona, ¿sí? de Nelaton también. Como hablábamos, sus medidas pueden ser entre 14 y 18 French. Para mujeres de 14 a 16 se utiliza y en hombres de 16 a 18. Esto es lo más importante, puede ser de látex, de silicona, de Nelaton. Acá tenemos más fotos. Estas son, fíjense, en las que no tienen el balón de autofijación. Esta es la Foley que tiene autofijación. Y acá tienen las formas de las puntas, acodada o en forma de flauta, como veíamos. ¿Para qué se utiliza? Para evacuar la vejiga, ¿sí? En caso de retención urinaria, en una cirugía prolongada, que sé que se le va a colocar mucha solución fisiológica, se le va a pasar muchos líquidos. Entonces, si es una cirugía larga, va a llegar un momento que el paciente va a estar dormido, bajo anestesia, y la vejiga la va a tener, explotada porque tiene mucho líquido, ¿sí? O sea, va a llegar un momento de que no va a aguantar más ese paciente. Entonces, directamente se le coloca la sonda para que también se lleve un control de la cantidad
de líquido que le están pasando, ¿sí? Con la cantidad de líquido que va eliminando. ¿Sí? Ese control también lo lleva anestesiología, para saber, a ver, le estoy pasando 5 litros y orinó 20 mililitros, y digamos como que no está orinando muy bien, algo está pasando a nivel renal, ¿sí? Chicos, ¿me están escuchando? Me parece que me quedé sin internet. Sí, profe, se le Sí, escucha. profe, se ¿Sí? escucha. Me apareció la lucecita roja en el módem y me asusté. Bueno, entonces, también es para un control que tiene anestesia con respecto a la cantidad de líquidos que ingresa y la cantidad de líquido que sale. ¿Sí? Les vuelvo a repetir, si veo que no, o sea, va a haber una diferencia, un control, ¿no? Si le paso estos 3 litros, tendría que estar saliendo, tendría que estar orinando esta persona mínimo 1,5 litros. Puede ser que esté deshidratada, que quede un montón de líquido en el cuerpo por esta deshidratación, pero siempre algo va a estar orinando. Si no orina nada, hay que ver. Si orina poco, es porque hay un problema renal, ¿sí? Si no sale orina, hay que ver si está bien colocada la sonda también, ¿sí? Y más el tema en las mujeres, que muchas veces, como está todo ahí dentro del perine, una persona que no tiene mucha cancha en colocar una sonda vesical puede llegar a terminar de colocarla en el útero, ¿sí? Dicen, ¿cómo no viene orina? Y bueno, porque lo terminaron colocando por vagina y ingresaron y quedó ahí, ¿sí? ¿Poco probable? Sí. ¿Pasa? Y puede pasar. También como método preventivo, ¿sí? Pueden ser también para todo lo que es esta colocación que decíamos de lavado en uro, para realizar exámenes de laboratorio también, ¿sí? Se hacen análisis de orina con esto, se coloca la sonda al paciente y con eso de ahí se extrae la muestra de orina para mandar a analizar. Muchos pacientes que no pueden orinar por sí solos, ¿sí? Entonces se le coloca la sonda para facilitar todo esto. ¿Sí? Luego tenemos las sondas rectales, que el calibre obviamente va a ser un poco más, de 22 a 30 French, para que se va a pasar por el esfínter anal. Fíjense en que no tiene balón de autofijación. Esto es lo que yo les decía, fíjense, tienen acá una punta roma, pero acá tienen esto, se llama fenestraciones o fenestras, son estos agujeros a los costados del tubo. Fíjense, este es otro tipo de material que tienen, ¿sí? Tienen transparente, que también de este color son las que vienen las sondas nasogástricas. Tienen también de este tipo de material. ¿Sí? Son más que nada para realizar enemas, ¿sí? Para después hacer todos los estudios que necesitan con un intestino vacío. Sí, luego tenemos estas sondas bronquiales o de aspiración, que es más que nada en neonatología se utiliza cuando están naciendo los bebés y se le hace una aspiración bronquial. Esta punta naranja viene conectada a la aspiración. Esto es para que el neonatólogo coloque el dedo arriba, ¿sí? Y si cuando coloca el dedo arriba, aspira. Cuando saca, no aspira más, ¿sí? Es simplemente ese movimiento. Se coloca a través de la nariz o de la boca del bebé para empezar a aspirar líquido meconial o líquido de la placenta, se me fue el líquido amniótico, ¿sí? Cuando nacen. Esto igualmente también se utiliza en pacientes internados en terapia intensiva para hacer la aspiración bronquial cuando está los enfermeros o los kinesiólogos que le hacen esta aspiración a los pacientes traqueostomizados. ¿Qué es una traqueostomía? Es cuando le colocan un tubo, ¿sí? En el cuello, que ahora lo vamos a ver, y en vez de estar con un tubo oro,
¿sí? ¿Cómo se llama? Un tubo orotraqueal, van a estar con la traqueostomía, que es a nivel del cuello. ¿Mm? Y se utiliza esta sonda de aspiración bronquial. O sea, esto ingresa por la traqueostomía y baja por bronquios y empieza a hacer toda la aspiración bronquial. ¿Lo hace el kinesiólogo? Dijo, profe, no lo escuché bien. Sí, eso en terapia intensiva. ¿Vas a enfermería o los kinesiólogos? Sí. ¿Sí? Porque en el quirófano, o sea, lo que van a hacer directamente es colocar cualquier sonda por el tubo orotraqueal y lo van a hacer por esa vía. Sí, por el tubo orotraqueal en quirófano. Pero en terapia intensiva, como están constantemente aspirándolos, Sí. van a utilizar este tipo de sonda. ¿Sí? Gracias, profe. No, de nada. Y ahora pasamos a el otro tema. Hasta acá vimos sondas, ¿sí? O sea, tanto se van a colocar en órganos, digamos, sanos, para hablarlo así rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy ingresando a vejiga que está sana y voy a sacar orina. Estoy ingresando a estómago y estoy sacando líquido contenido estomacal, ¿sí? En cambio, acá tenemos los drenajes, ¿sí? Que es este conjunto de mecanismos mecánicos por los cuales se asegura la eliminación o salida de contenidos. Pus, bilis, sangre, exudados, ¿sí? Todo lo que sea líquido inflamatorio que se produjo en los tejidos. En tejidos o en las cavidades, ¿no? Obviamente. Pero fíjense que acá estamos sacando procesos inflamatorios. Pus, bilis, sangre, exudado. ¿Sí? Todo eso es drenaje. Y miren cómo queda. También son distintos tipos de tubuladuras que van a ingresar, van a quedar fijados en la piel y según por dónde estén van a recibir un nombre también qué tipo de sistema aspirativo use, ¿sí? Si es aspirativo o no es aspirativo. Si está, tengo acá la incisión y está o sea, sobre la incisión el drenaje o por afuera del drenaje, por afuera, perdón, de la incisión, como lo ven acá. ¿Mm? Entonces, ¿para qué se utilizan estos drenajes? ¿Sí? Es por la posibilidad que puede haber de líquido acumulado intraabdominal. Por ejemplo, terminamos una cirugía, una laparotomía exploradora, ¿no? A ver, ¿qué incisión podríamos tener en una laparotomía exploradora? La incisión mediana. La mediana. La mediana suprainfraumbilical o supraumbilical o infraumbilical. ¿Sí? Pueden haber también paramedianas. ¿Sí? Y, por ejemplo, entra una persona que tiene una peritonitis, o sea, pasó de tener una apendicitis, o sea, una inflamación del apéndice, pasó de eso, se tardó en hacer la cirugía porque el paciente no se atendió, lo que fuera, y pasó a tener una peritonitis, o sea que tiene todo inflamado, todo líquido y pus en la cavidad abdominal. Muy bien, se hace la laparotomía, se hace la cirugía, se extirpa el apéndice, se hace todo un lavado para extraer todos estos líquidos, pero antes de cerrar lo que van a hacer es dejar un tubo, ¿sí? Dentro de esa cavidad, más que nada en todo lo que es la cavidad peritoneal. ¿Para qué? Para que si el cuerpo sigue generando inflamación, ¿sí? O pus o lo que sea, pueda salir por este drenaje, pueda salir por esta tubuladura. ¿Mm? O mismo se terminó de lavar y capaz que sí, se secó, se aspiró, pero todavía queda restos, no se pudo sacar todo, entonces eso el propio cuerpo después lo termina expulsando y es mucho más fácil que lo saque por el tubo de drenaje, ¿sí? O que se aspire por el tubo de drenaje, que
el propio cuerpo lo empiece a reabsorber, ¿sí? Según la cantidad, obviamente no va a poder reabsorber tanta cantidad. Y también para un control, ¿sí? Porque si yo veo que por varios días me sigue saliendo o sangre, o sigue saliendo más pus, o sigue viniendo, por ejemplo, materia fecal, es porque algo pasó. Entonces también lo puedo tener como control. Entonces, ¿para qué me va a servir para esto? Para extraer estos cúmulos de líquido intraabdominal. Si llego a tener una anastomosis digestiva, también para ver de que no quede líquido gástrico en cavidad, ¿sí? Hemorragias post-cirugía, que es lo que yo les estaba comentando de este control, ¿sí? Para fisuras digestivas, la colección de serosas o purulentas, que es lo que también les comentaba, este pus que puede llegar a generar también el organismo, para una peritonitis difusa, ¿sí? Para pancreatitis, básicamente es para hacer este control de los líquidos que se van a ir generando o no en la cavidad abdominal. Si yo veo que por varios días no viene ningún tipo de líquido, me quedo tranquila entonces de que la cirugía fue correcta y que el cuerpo está reaccionando correctamente, entonces puedo retirar este drenaje. ¿Qué tiene como características? También el material que por el cual están fabricados estos drenajes es exactamente lo mismo, ¿sí? De látex, de Nelaton, de goma, más que nada para esto, para que sean materiales flexibles, suaves, ¿sí? Que no irriten los tejidos, que no se descompongan al contacto de los líquidos a drenar, ¿sí? De la pus, como veníamos hablando. ¿Sí? Y luego en el otro extremo, en el extremo externo o distal, es donde vamos a tener luego un recolector de estos líquidos, ¿no? Estos líquidos se llaman exudados. Luego la calificación de los drenajes pueden ser, según su función, o sea, cómo van a estar funcionando, pueden ser activos o pasivos. Pasivos es cuando yo dejo el drenaje y viene solo el líquido, ¿sí? O pueden ser activos. Activos es cuando yo hago algo aspirativo, ¿sí? Es como cuando con la jeringa, ¿sí? Que lo que hago es traccionar y generar esa presión negativa para sacar líquido, ¿sí? O que sea aspirativo, ¿sí? Esos serían los activos. Y después por su acción pueden ser terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico. Diagnósticos es que te coloque un drenaje para ver qué líquido puedo sacar. Eso es un diagnóstico, ¿sí? Para analizar ese exudado, ese líquido que tiene el paciente, para ver qué es ese líquido. Está el profiláctico, el que dejamos después de una cirugía para ir controlando, y luego también pueden haber terapéuticos, ¿sí? Que se va a usar para un tratamiento de ese paciente. Por ejemplo, los lavados peritoneales que se hacen en pacientes con insuficiencia renal, por ejemplo. Luego, por su localización, pueden ser locales o superficiales, pueden ser en cavidad o contraabertura. Contraabertura es lo que yo les decía, tenemos la incisión y al costado de esa incisión hay otra mini incisión donde va a estar colocado el tubo. Luego tenemos cómo están realizados, puede ser por medio de tubos, por medio de gasas o mixtos, ¿sí? Podemos estar utilizando, así como vemos acá con estos tubos que venimos viendo, de Nelaton, de goma, pueden ser también gasas que coloquemos para generar esta capilaridad por medio de las gasas y sacar este líquido, que obviamente va a ser para cantidad de exudado chico, ¿sí? Que sea poco exudado. Si tengo mucha cantidad de líquido exudado, voy a colocar un tubo. Y después lo puedo colocar mixto, ¿sí? Puedo usar los dos juntos o puedo hacer una combinación. Los drenajes activos son estos, como yo les mostraba, les decía que lo hacían por presión negativa. Esta perita, fíjense, estos son los Hemovac, que es un sistema aspirativo. Este fuelle yo lo aplasto, lo cierro, ¿sí? Y me genera presión negativa. Entonces se empieza a despegar y empieza a generar esa presión negativa para traccionar, para traerse
el líquido que queda acumulado. Lo mismo con esto, ¿sí? El Jackson-Pratt, que es esta bolita, esta perita. Esta casi siempre la van a ver en cirugías de mama, cirugías plásticas de mama también, ¿sí? También es aspirativo, es agarro esta pera, la aprieto, coloco este tubo, o sea, la parte distal del tubo acá. Esto me genera presión negativa y por acá empieza a venir el líquido. Luego tenemos estos pasivos. ¿Pasivos qué es eso? O sea, no van a tener este sistema de presión negativa, este sistema aspirativo. Va a ser directamente colocar el tubo. ¿Sí? Y dejo acá colocada el conector, la bolsa colectora. En los hospitales lo que usamos es el suero, ¿sí? El sachet de suero, para que caiga directamente, que drene. Tenemos el Penrose, el drenaje en T, es este de acá, para vías biliares. Este es el Pictile, pero esto es más específico de renal, o los doble J. Acá tenemos de todos los tipos de drenaje, ¿sí? Fíjense, estos son los filiformes, que es la colocación de hilos, ¿sí? La mayoría tienen que ser de lino, más que nada. ¿Para qué? Porque por la propia capilaridad, fíjense que se juntan acá, y por ahí va saliendo el líquido. Recuerden que es para drenajes mínimos, ¿sí? Acá tienen lo que son las gasas mechadas. Estos tienen también dibujos en el Fuller. Fíjense que lo dejo bien metido en la incisión y con esto van a ir drenando. También los tubos en cigarrillo. Acá tienen también el Penrose. El Kerr o tubo en T, que también lo veíamos como pasivo, ¿sí? Hasta acá venimos todos con pasivos, estos que vengo nombrando. El drenaje pleural, también, que acuérdense que hablábamos siempre de... Ay, con ustedes ahora se me mezcla con taller de emergencia. Pero igual que esto es un drenaje también pasivo. ¿Por qué? Porque acá no genero presión negativa. Lo que hago es usar la gravedad a mi favor. Por eso el tubo, todo el frasco bitubulado, queda por debajo de la incisión que yo realicé. Luego tenemos acá, como lo mostramos en la primera foto, también el Jackson-Pratt, el que les decía de la perita. El Redon también, un poco más grande, similar al Jackson-Pratt, pero más grandes. Este que es el Pleurovac, pero también es pasivo, ¿sí? Trabaja a nivel de gravedad. Después tenemos lo que hablábamos de esto, lo que era la diferencia, el drenajes terapéuticos y los drenajes profilácticos. Los drenajes terapéuticos, entonces, son aquellos que permiten drenar una colección líquida o de gases, depende de la cavidad, produciendo menor estrés para el paciente. Son drenajes percutáneos y es para la comodidad del paciente. O sea, estos son terapéuticos. Y luego los profilácticos es, como yo les venía comentando, los que usamos post cirugía. Pueden usarse en casos de grandes disecciones, anastomosis. ¿Sí? Es para evitar que se desarrolle demasiada cantidad de líquido, un desarrollo de, como dice acá, colección. Esta colección se llama gran cantidad de líquido. Y tenemos los drenajes, como veníamos hablando, de los profilácticos, como el aspirativo, ¿sí? El Hemovac, el Jackson-Pratt. Y luego, ¿qué pasa con esto de los drenajes? Tenemos varios riesgos, ¿sí? Que es infección en el sitio de la piel, ¿sí? De la incisión, donde se hizo la incisión de la piel para colocar este drenaje. Puedo tener infección en esa piel, en ese sector. Compresión de estructuras vecinas también.
Puedo tener algún tipo de problema o dificultad cuando lo retiro, por ejemplo, se tiro y se corta el drenaje y me queda una partecita dentro del drenaje del cuerpo del paciente y otro en la mano. Puede llegar a pasar. ¿Sí? O hernias en el sitio. ¿Qué es una hernia? Es una protusión, es una salida de un órgano, ¿sí? O parte de un órgano o intestino por medio de este orificio. Eso es una hernia. Y que tengo que tener siempre cuidado con los drenajes y las sondas básicamente, también es ver la permeabilidad que tiene, ¿sí? Ver que drene, ¿sí? Que no esté doblado y que esté colapsado. Siempre vigilar la zona de inserción, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo tener alguna infección en esa piel. Ver también que esté bien fijado, porque puede ser de que yo me dé vuelta, vaya a hacer algo, o cuando lo están pasando de la mesa de cirugía a la camilla, se traccione y se salga el drenaje, ¿sí? O la sonda. Entonces tiene que estar bien fijado y cuando estoy pasando al paciente de la mesa de cirugía a la camilla, me tengo que fijar de tener todo, ¿sí? Que yo cuando hago la tracción para pasar al paciente, no me quede la sonda vesical en un lado y el paciente en otro y se salga. La curación periódica, ¿sí? De esto, o sea, son las curaciones planas, constantes, para que no se genere una infección en el sitio. ¿Sí? Se tiene que valorar siempre la cantidad de líquido que sale por ese drenaje o por esa sonda. Es un control diario. Luego ver que los drenajes estén en el sitio, o sea, según si es bajo, si por ejemplo es con acción de la gravedad, como el tubo de drenaje, verificar siempre que esté debajo de la incisión, por debajo de la incisión, para que siga drenando. ¿Sí? Y bueno, registrar diariamente la cantidad de líquido que sale y qué tipo de contenido es. Si es un líquido que viene purulento, si es un líquido que ya viene limpio. Eso siempre lo tienen que tener. Lo van a controlar, no lo vamos a controlar nosotros específicamente, se va a controlar en piso o en terapia intensiva. Perdón. Pero durante la cirugía puede pasar de que me tenga que fijar, por ejemplo, en la sonda vesical, como les venía explicando. Bien, ¿quedó más o menos claro esto de sondas? ¿Sí? Sí, Sí, de vuelta, discúlpeme, me olvidé en el hospital las sondas y los drenajes que tenía preparado para que se los muestre acá por lo menos. Para que vean por lo menos acá por la cámara más o menos cómo es la diferencia entre uno y otro y lo que usamos básicamente. Para la próxima clase se los traigo, ¿sí? No, me lo dejé preparadito y no lo traje. Lo que sí quiero que empecemos a ver ahora va a ser jeringas. Creo que todos ya habrán visto algunas jeringas y agujas, ¿sí? Miren, ¿ven? Acá tenemos otro tipo de agujas. Ay, qué mal que se ve. Ahí, ¿ven? Estas son las intramusculares. Estas son las mosquito. ¿Sí? Y fíjense en el largo, entre uno y otro. Acá tienen las jeringas. ¿Sí? Que ahora vamos a ver cuáles son las características de una jeringa. ¿Sí? Van a ver que hay distintas puntas también, para que vean acá antes de empezar el power. Ven que una está centrada lateral, van a ver otros que vienen acá en el medio. Este es, por ejemplo, es un tipo de conector distinto. Hay otros que vienen a rosca. Ahora lo vamos a ver en el power. Y vamos a ver también cómo está conformado, es la composición de tanto la jeringa como las agujas. Y también les traje un par de catéter, ¿sí? Que es el clásico Avocat, ¿sí? Pero es un catéter sobre aguja. A ver, ya les comparto esto. Ahí está. ¿Ven? Tenemos las agujas.
Fíjense que vienen divididos por 3 partes la aguja. Viene lo que es el pabellón, que esta es la parte de la conexión que va a tener con la jeringa. Esto va a ser parte de la aguja y esta es la parte biselada que tiene la aguja. Cuando yo voy a hacer la colocación, voy a hacer por ejemplo, a sacar sangre, ¿sí? Siempre el bisel va para arriba. Recuerden esto siempre, porque en varios lados van a escuchar del bisel. Esto es el bisel, es el corte así en diagonal. En este caso de la aguja, forma de bisel. Entonces con esto pincho en la piel y lo primero que ingresa es esta punta, que tiene filo también. Si yo lo pongo boca abajo, ¿sí? Lo doy vuelta, el bisel hacia abajo presionando la piel, perdón chicas, ¿qué voy a tener? Voy a hacer tipo sacabocado con esto. Entonces siempre el bisel hacia arriba y lo primero que ingresa es esta punta. Cuando voy a estar en piel, si voy a hacer una incisión en piel. Luego tenemos estas distintas medidas de aguja, ¿sí? Vamos a tener distintas medidas, ya sea por el largo, ¿sí? Y por el diámetro de las agujas. ¿Sí? Vamos a tener el largo y después los 23G, por ejemplo, es la combinación del largo con el diámetro. ¿Sí? Por ejemplo, como acá dar el ejemplo, ¿sí? Una aguja de 30 Gauss, ¿sí? Es más delgada que una de 28. ¿Sí? Miren, esta es la de 18, miren qué gruesa. Y miren esta de 20 que es más finita, es al revés las medidas. O sea que a menor número, más grueso. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo esta hipoalergénica, ¿sí? Que es la naranja que yo les mostré, la mosquito que nosotros hablamos normalmente, es de 25, ¿sí? 25G, es bien finita. Y luego lo que son utilizadas en quirófano, lo más común son estos, la 21.6, la 25.8, la 40.8, la 50.8. Acuérdense en que lo que es, por ejemplo, acá les indica el largo, que es de 21, que son 2 centímetros de largo, y 6 es el grosor, que lo medimos en gauges. Entonces, yo tengo esta que es, fíjense en acá, bien cortita y finita. ¿Sí? Acá tenemos la otra, la 25.8, que tenemos acá, fíjense en que tenemos acá 3 seguidas de 8. O sea que el grosor son estos 8 gauges. Pero acá lo que me va a diferenciar es el largo. ¿Ven acá estas verdes? Todas estas verdes tienen 8 gauges. Lo que me va a diferenciar es el largo. 25, 40, 50. ¿Mm? ¿Se entiende hasta acá? Entonces, lo que ustedes van a tener que saber básicamente es esto. Lo grosso que vamos a tener en quirófano va a ser esto, o las verdes o estas naranjas. ¿Sí? Las verdes son más que nada las que nosotros, digamos, en la jerga común decimos que son las intramusculares. ¿Sí? La única diferencia, por ejemplo, esta 25 va a ser cortita, y acá tenemos las 40 y las 58, que son las largas, las intramusculares, como las que le mostré recién. Y después tenemos las mosquitos, que son estas naranjas,
que es más que nada para, por ejemplo, cuando vamos a hacer una anestesia local y lo primero que vamos a necesitar de pasar al paciente es a nivel de piel. Entonces vamos a usar algo cortito, que van a ser estas naranjas, las mosquitos. Luego, si tenemos que ir más profundo, vamos a hacer con las verdes. ¿Sí? Y luego acá lo que tenemos es lo que yo les comentaba de la jeringa, las partes. Así como vimos las partes de la aguja, que tenemos pabellón, aguja y punta bisel, dentro de la parte de la jeringa vamos a tener el émbolo, el pistón o el tapón de goma, la camisa, que está milimetrada, y el pico. Entonces, de por sí todas las jeringas son iguales. Lo único que van a tener de distinto, es el pico. Bueno, el pico y la cantidad de milímetros, ¿no? Yo tengo jeringas de 60 milímetros, que son grandotas gordas. 60, 20, que es la que le mostré. De 10, de 5, de 3 milímetros y de 1 milímetro, que ahora se las muestro, que esas me traje, que son las de insulina. Ahora cuando volvamos, saco el power, se las muestro. ¿Sí? Y estos son los picos que yo les mostraba. Fíjense, en el que yo les mostré tenía el pico de costado. Este está bien en el centro, ¿ven? Y acá tienen los calibres. 50 o 60 mililitros, de 20, de 10, de 5, de 3 y de 1. 6 diferencias en milímetros tienen. Y el pico está colocado en el centro. Pico cónico. Y este es el pico roscado. ¿Ven? ¿Ven que tienen uno adentro del otro? Bien, el pico cónico y alrededor tiene como si fuera una estría que es para colocar la jeringa y quede más asegurado. Se tiene que roscar la jeringa o la conexión que le hagan a esta jeringa. Y luego tienen las jeringas de Bonneau, que estas son más que nada para irrigación. ¿Ven que tienen la pera acá? Yo aprieto la pera y aspiro, por ejemplo, solución fisiológica para hacer el lavado. Y luego tenemos lo que es los catéteres intravenosos, tipo Avocat. Nosotros normalmente le decimos Avocat. Pero es catéter intravenoso o catéter sobre aguja. Y lo que tiene de característica estos catéteres es que viene de esta manera. La funda protectora, que ahora se las voy a mostrar, ¿sí? La funda protectora, la camisa trasera, el tapón para que no se salga la sangre, ¿sí? El tapón. Acá tengo una lengüeta de apoyo. Una vez que le saco la funda protectora, voy a tener la lengüeta de apoyo de esta funda protectora, ¿sí? El cono de conexión flexible, el catéter y abajo la aguja. ¿Ven? Acá le dicen fijador, pero nosotros también le decimos aguja. ¿Ven? Y acá sale el conector y acá es el catéter. Lo que queda por dentro de la vena es el catéter, que es flexible. Ahora lo vamos a ver. Es de teflón este catéter. ¿Sí? O sea, esta parte que queda por dentro de la vena es flexible, es de teflón. Y también las medidas son en Gausses, que es lo que veíamos, los distintos colores. ¿Sí? Por ejemplo, si yo hablo de un Avocat número 22, sé que es muy finito y que casi es para pediátricos. Si tengo un 18, ¿sí? Eso es más para adultos. Ahora les voy a mostrar uno y otro, que son los dos que tengo acá. ¿Sí? Bien, entonces, de jeringas, vieron ya una de 20 que les mostré. ¿Sí? Entonces, este es el émbolo, el tapón de goma, la camisa,
¿sí? Con los milímetros, fíjense que acá tienen 20, ¿sí? Lo pueden llegar hasta 10, ¿sí? Van midiendo la cantidad. Y esto es lo que yo les decía, ¿sí? El tipo de cono que van a tener, o centralizado o lateralizado, y este es el que directamente se monta acá la aguja, y vienen los otros que son roscados, que tiene esto, pero por fuera tiene otro que van a necesitar que se enrosque. Miren. Esta es una 58, ¿sí? Que veíamos. La más larga, ¿sí? Acuérdense en que 50 sería largo, 5 centímetros más o menos, un poquito menos. No sé cómo lo conocer. ¿Sí? Fíjense, no se rían de mi regla, pero bueno, es la de mi nena. ¿Ven? 5 centímetros más o menos, ¿sí? De largo. Entonces, recuerden que todo viene con abre fácil. Recuerden que esto, tengo las dos solapas acá para abrir. Entonces yo abro de esta manera y acá tengo la tengo la aguja, perdón. ¿Sí? Bien. Si estoy estéril la saco. Y para montarlo en la jeringa, ¿sí? Fíjense que acá es esto, es así a presión. Si yo tengo el otro tipo de conexión, van a ver de que esto entra y tengo que ir girando para que rosque. Acá directamente es a presión, ¿sí? Hago así. Tuc, y quedó. En cambio, la otra, que yo no tengo esas jeringas acá, que viene con esta, o sea, viene esta parte y por fuera otro plástico con la rosca, lo que voy a tener que es presentarlo e ir girando para que trabe. Es más, ustedes van a ver que acá, no lo van a poder, no sé, ven que tiene, miren, acá tiene como unas ranuritas la parte de la conexión de la aguja, ¿ven? No sé si se llega a ver, pero ven que tiene acá como, está más ancho acá. Bueno, eso es lo que va a roscar, lo que va a permitir que rosque, se me trabó la lengua, que rosque, bueno, me entendieron, que gire y que quede trabado, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Ven cómo va? Ahí como tiene pestañita. Ahí. Bien. Este es el capuchón, ¿sí? Capuchón transparente. Acá está la aguja. Cosa importante, nunca se reencapucha las jeringas, las agujas, nunca. Nosotros esto no lo hacemos. ¿Por qué? Porque yo estoy apurada, quiero volverlo a poner, pum, me pinché. Me clavé ahí. Nunca se reencapuchan las agujas. Se descartan, ¿sí? Quedó montada en la jeringa, así como está. Lo que voy a hacer, me voy a ir hasta el descartador, meto la aguja en el descartador. Es más, el descartador tiene como biseles para que esto entre y yo lo único que tenga que hacer es trabarlo y sacarlo. Ni siquiera toco la jeringa, ni siquiera toco la aguja. Entonces, nunca se reencapuchan las agujas. Cosa importante que les quería mostrar. A ver, miren, a ver si se llega a ver. Ahí tienen el bisel, ¿ven? Fíjense que de este lado es cerradito. Es lo que yo les decía, si yo tengo que sacar sangre, lo que voy a hacer es ingresarlo con la punta. ¿Por qué? Porque acá pincho y va ingresando la aguja. En cambio, si yo la pongo del lado que no está el bisel, hago presión y lo que voy a hacer es un sacabocado. ¿Por qué? Porque tengo acá adentro, ¿ven que está canulado? ¿Ven que tienen un agujerito? Que por ahí va a pasar los líquidos, ¿no? Obviamente, que yo tenga la jeringa, ya sea, no sé, llámenlo solución fisiológica, vacuna, no sé, o cuando hago la aspiración para sacar la sangre. Entonces esta siempre es la punta de bisel y siempre va a ir primero la punta, va a ir el bisel hacia arriba, que es esto el bisel, no el bisel hacia abajo. No sé si lo pueden ver bien, chicas. Sí, profe, se ve.
Sí, se ve. Bien. Bueno, y acá van a ver el largo, que es lo que yo les mostraba con la regla. Fíjense en casi 5 centímetros. Y miren, ¿dónde la tengo? Miren la mosquito. ¿Sí? Miren qué corta. Ahora se las pongo en comparación. Acuérdense que siempre lo abren, ¿sí? Con las dos solapas. Hacen esta maniobra y ahí tienen la jeringa. Perdón, la aguja. Esto también es una manera, ¿sí? Yo se lo presento así a la instrumentadora. Ven que yo no toco nada, yo soy la circulante, no estoy tocando nada. Y la instrumentadora automáticamente viene con la jeringa ya, o sea, sin el primer envoltorio, conecta y saca. ¿Sí? Esto también, para sacarlo, lo tengo que tomar de acá para sacarle el capuchón y que no se me venga también la aguja con el capuchón. ¿Sí? Y ahora miren, la jeringa. Esta es una mosquito. ¿Sí? Esta mosquito tiene Profe, ¿esta 25. jeringa era la más chiquita, la que dijo usted? ¿La mosquita? Esta es la no? aguja mosquito. Claro, esta es la aguja mosquito. ¿Por qué? Porque tiene, acuérdense que la que yo le mostré, esta dice 50, la verde. Miren, 50. Y esta es una 25. La verde La verde es la era para intramuscular. intramuscular, ¿no? Sí. La 58, 48. ¿Sí? Y esta es la mosquito, ¿sí? Que es un 25. ¿Sí? Sería un Sí. 2,5 centímetros. ¿Sí? Pero fíjate. Sí, mucha diferencia. ¿Eh? Entonces, acuérdense en que lo primero que van a aparecer dentro de las agujas, que es el 50, el 40, el 25, es el largo. Y después el 6 o el 8 va a ser el diámetro. Exactamente el grosor. ¿Sí? Pero fíjense en la diferencia. Esto es lo que vamos a manejar dentro del quirófano. O la mosquito o la intramuscular. 40, 50. ¿Sí? Gracias, profe. Bien. No, de nada. Bien. Y les quería mostrar, casi en vivo, digamos, lo que es la de 1 milímetro. Miren. La de 1 centímetro cúbico, perdón. 1 milímetro. Miren, esta es la de insulina, ¿sí? Obviamente, fíjense que acá tienen lo que yo les digo, el abre fácil, ¿sí? Miren lo que es esto. Miren la comparación. ¿Sí? Esta es una 20 y esta es de 1. Y obviamente que estas de insulina también las usa anestesia para cuando tienen que pasar una medicación que tienen que pasar milímetros, ¿sí? Que tiene que ser algo muy medido. Y otra de las utilidades que tenemos con las agujas de insulina es también para hacer cánulas de aspiración bien finitas y delicadas. Esto es cuando no tenemos, ¿vio? Esto lo hacemos más en casa. ¿sí? Éramos tan pobres. Éramos tan pobres. Se le corta esto acá con una tijera de mayo en la mesa quirúrgica, ¿sí? En la mesa, cuando estamos instrumentando de manera séptica, se le corta esto y me queda bien finito y delicado. Por ejemplo, para neuro. ¿Sí? Esto también lo van a ver que se hace. ¿Sí? Cuando vemos que ya no hay, y miren acá el émbolo. Fíjense en la diferencia entre este émbolo, no solo la diferencia de finito, sino miren, que uno, ¿ven? Este grande no tiene este piquito para que termine de ingresar al cono como este, ¿ven? ¿Por qué? Porque es tan milimétrico este, que necesito que si yo cargo algún tipo de droga, vaya todo lo que marqué. ¿Ven? Miren.
¿Ven que me queda dentro del cono? En cambio este no. ¿Por qué? Porque es más grosero. ¿Sí? Hasta acá, esto. ¿Les quedó alguna duda? ¿No? Ah, tengo acá, esperen. Los avocat. ¿Sí? Este, por ejemplo, es un 22. ¿Sí? 22G. Acuérdense que 22G era el largo. También con lo que yo siempre les muestro, el abre fácil. ¿Ven? Ahí está. Que tengo acá un 22 y un 18. Acá. ¿Sí? Y miren, esto es lo que yo les mostraba del avocat, que es el avocat, el catéter venoso o aguja sobre catéter sobre aguja. Fíjense en qué habíamos dicho, la vaina protectora, ¿sí? Que es esto. ¿Ven que lo saco? Y acá me queda la aguja, el catéter, perdón. Este es el tapón, ¿sí? Que si yo lo saco, acá voy a conectar la guía de suero. ¿Y para qué me sirve? Para que cuando estoy colocando esto en la vena, coloco en vena y voy a ver que si estoy en vena me va a salir sangre, me va a quedar la sangre acá. Si yo le saco el tapón, me va a seguir saliendo sangre. Entonces dejo el tapón hasta tener la guía de suero para conectarlo acá. ¿Sí? Fíjense en que esta parte ancha que tienen acá, que es para tomar, que es lo que veíamos en el dibujo como el fijador, ¿sí? Este es el cono que veníamos hablando y fíjense, acá esto, a ver si lo ven. ¿Ven que ahí tiene la punta? ¿Se nota? Eso es la punta, el bisel de la aguja. Y esto que ven más blanquito acá es el teflón. Es la cánula, ¿sí? Miren. ¿Ven? Miren qué flexible que es. Esto es lo que yo les digo que queda dentro de la vena. Que mucha gente, no quiero mover el brazo porque tengo... No tenés nada duro. Esto vos lo podés doblar que no hay problema, miren. Se dobla. Tiene una rigidez, sí, obvio. Pero fíjense que es flexible. Y acá tienen la aguja, que es como la aguja que venimos viendo común. ¿Ven? Que hasta tiene bisel y todo. ¿Sí? Que esto es lo que me va a ayudar a que esto esté fijo, al que el teflón esté fijo, voy a pinchar sobre la vena, ingreso con bisel hacia arriba, ingreso, veo que sale sangre y que se me llena acá la camisa, y una vez que vi que esto está, ¿qué voy a hacer? Saco esta camisa y saco la aguja, voy hacia atrás, esto lo voy progresando, lo voy ingresando en la vena, esto lo voy sacando, y de acá conecto la guía de suero. Y lo que le queda al paciente es nada más que este teflón y la guía. Sí, obviamente la camisa es toda acá para que esté la conexión, ¿no? Pero todo esto se descarta. Todo esto va al descartador. No se reencapucha, tampoco. ¿Por qué? Porque tengo una punta ahí. Tengo un bisel y tengo ahí, me queda cantidad de sangre. ¿Mm? Esto también va a estar lleno de sangre, por eso se va a descartador rígido rojo. ¿Mm? Y esto es el catéter, ¿sí? Esto es el típico avocat. Este es finito, que este más que nada puede ser para un pediátrico, y acá tenemos uno para un adulto. Sí, fíjense en que todos vienen acá con la inscripción, ¿sí? De cuánto tiene de diámetro, cuánto tiene de largo. Ahí lo tienen en milímetros. ¿Mm? Como siempre, el abre fácil, ¿sí? Ahí tengo. Y fíjense en la diferencia entre un 21, ven acá está la camisa de protección, saco, y fíjense en uno y otro, ¿no? ¿Sí? O sea, toda la parte de atrás es lo mismo. A ver, todo esto es lo mismo. Lo que me va a diferenciar es la parte útil, ¿sí?
lo que va a quedar adentro de la vena. Entre lo fino y lo largo, o sea, el grosor y el largo. ¿Está? ¿Sí? Chicas, nos tomamos 5 minutitos y seguimos después con anestesia. Así ya le termino de dar todos los temas que entran en el examen y los tienen. Dale, Andrés. Bueno, profe. ¿Sí? Perfecto. Vale.